Una lluvia de fuego cayó por muchos frentes. Sí, una lluvia de fuego cayó por todos lados. Misiles que no pudieron ser detenidos por sistemas más modernos. Cada quien respondió con furia. La muerte es el común denominador. Este fin de semana vimos el intercambio más sangriento desde la guerra del 2014. Israel acusa a los palestinos y los palestinos denuncian su derecho a existir. Lo más grave es que hay 2 millones de personas atrapadas en el secuestro más grande del mundo. Lo más grave es que para el 2020 la ONU alerta que la pobreza se comerá la vida ahí, en la Franja de Gaza. Lo más grave es que el mundo no hace nada. Es una de sus más grandes vergüenzas. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, la estrella de la muerte en Tierra Santa. Comenzamos. Los palestinos protestan. Repudian que Donald Trump haya reconocido a los Altos del Golán como propiedad de Israel y también exigen que se levante el bloqueo económico a la Franja de Gaza. Israel mata a 2 palestinos. Como respuesta, los grupos palestinos Hamas y la Yihad Islámica lanzan más de 600 misiles contra territorios ocupados por Israel. Dejan casas, vehículos y fábricas destruidas. Israel intercepta solo 150, lo que demuestra que el sistema cúpula de hierro no es tan impenetrable. El Washington Post publica que los misiles palestinos, considerados caseros por Israel, están poniendo en aprietos a la defensa. Explica que la cúpula de hierro está diseñada para interceptar misiles de alto poder letal. Pero Israel no contaba con una lluvia de fuego de misiles de corto alcance. Los nuevos misiles palestinos permitieron impactar posiciones israelíes que antes no. Los cohetes palestinos están valuados en $1.000 cada uno, mientras que los que usa Israel para interceptarlos cuestan $100.000 cada uno. Israel responde. Dice que hará pagar a los palestinos. Una bebé de pocos meses muere junto con su tía. Horas negras en la Franja de Gaza. 29 palestinos muertos, 2 bebés, un niño y 2 mujeres embarazadas. Más de 150 heridos. 130 casas destruidas y 700 dañadas. También 4 israelíes muertos y destrozos en los territorios ocupados. Israel caza y mata a un funcionario de Hamas desde el cielo. Israel asegura haber atacado 350 objetivos y prepara 2 brigadas militares para una posible invasión. Trump apoya a Israel y dice que tiene todo su derecho. 3 días de intercambio de fuego. Es la escalada más sangrienta desde la guerra de 2014. تدين الحكومة هذا العدوان الذي استهدف المدنيين 25 شهيد منهم 3 أطفال وجنينين توفي في أرحام أمهاتهم الشهداء أيضا و25 جريحا منهم عشرات الأطفال هم ضحايا التصعيد الإسرائيلي الذي ضرب فيما ضرب. Con la mediación de Egipto y de la ONU, Israel y los grupos palestinos, incluidos Hamas y la Yihad Islámica Palestina, acuerdan una tregua a partir del lunes. Hamas dice que no busca otra guerra. Exige que Israel facilite vida digna a los palestinos, extienda la zona de pesca y permita la transferencia de dinero desde Qatar. Pero Israel dice que esto es solo una pausa. להאריך להמשך, והנחיתי גם להשאיר את כוחות השריון והארטילריה סביב רצועת עזה. Hamas responde. Asegura que esta vez logró enviar un mensaje a Israel y que está preparado para la próxima confrontación.
Muchas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias, como siempre, a usted, sobre todo después del cierre 3 veces de la cuenta de YouTube y de Google de este programa y de Span TV, que usted ha estado subiendo los programas. Muchas gracias, porque así ya hay por todos lados y YouTube va a estar muy difícil que lo censure. Gracias. Tengo el honor de presentar a 2 grandes analistas que son mis amigos. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches en Teherán. Beatriz Lluvero, periodista, quien ha vivido incluso en carne propia muchas de las cosas que suceden, estudiosa de Oriente Medio, gracias, o de Oriente Próximo, como se llama en España. Cristian Said Nader Cataño, gran analista también internacional. Cristian, ¿te acuerdas cuando contactamos la primera vez? Gracias por estar aquí. Buenas noches a los 2. Beatriz, comienzo contigo. Este alto al fuego se debe a que la defensa de Israel no pudo detener la lluvia de cohetes palestinos, y al ver que podría ser más peligroso, entonces Israel dobló las manos, ¿o qué pasó? Explícanos, por favor, Beatriz. Bueno, sin duda este alto al fuego que se ha producido en esta ofensiva que ha durado 2 días responde a varios factores. Como bien has dicho, Israel, a Israel le pilló de sorpresa que los palestinos respondieran a sus ataques aéreos con tanta contundidad, tan contundentemente, y por otro lado también responde a otros factores, como son por ejemplo la celebración de Eurovisión la próxima semana, que tendrá lugar entre el 14 y 18 de mayo, en un momento en el que Israel está intentando dar una sensación de modernidad que vemos obviamente no se va a producir. De hecho, ya hay países como por ejemplo Islandia presentes ya en el territorio y que están condenando la ocupación israelí. Y luego, por otro lado, también responde a la intervención de Egipto, Qatar y Naciones Unidas, y al inicio de los diálogos que ponen a Israel en una situación bastante compleja, ya que piden de nuevo que se abstengan a los contratos firmados en 2009, cuando Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, asumió el cargo y se comprometió a abandonar el bloqueo sobre Gaza, entre otros muchos puntos. Por lo tanto, hemos visto que en esta situación que se está produciendo ahora, esta calma tensa que de repente inunda la región, responde, como bien he dicho, a varios factores, pero lo realmente preocupante es qué va a ocurrir cuando en unas semanas Eurovisión llegue a su fin. De hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu ya ha dicho: la campaña requiere paciencia y sangre fría. Y lo preocupante es que estamos ante un escenario similar al del 2014, cuando se produjo la operación Margen Protector y que dejó 2.310 palestinos muertos. Sí, eso te iba a preguntar, fíjate, ¿no? O sea, al escuchar las palabras de Netanyahu, de decir que esto solo es una pausa, parecería ser que lamentablemente la superficialidad y frivolidad de un espectáculo de canciones pueda frenar esto, ¿no? Sería verdaderamente lamentable y claro, vale cientos de millones de dólares en la televisión mundial. Claro, y lo más lamentable de todo es la pasividad con la que los medios de comunicación internacionales y los diferentes gobiernos, la comunidad internacional, está tomando el asunto. Es decir, estamos ante un completo apartheid. Yo creo que hoy en día puede considerarse Gaza como el mayor campo de concentración en el mundo, con 2 millones de personas. Voy a darte algunos datos, Roberto. El 95% del agua que hay en Gaza no es potable. Hay un 50% de desempleo. Hay un 50% de los niños que padecen anemia y que además saben que su vida va a ser muy corta. De hecho, el 50% de los niños gazatíes creen que van a ser asesinados por los israelíes en algún momento. Hay 4 horas tan solo de electricidad al día. Pensar que la vida así en un territorio tan reducido como es Gaza es posible es prácticamente una locura. Y yo creo que sin duda estamos ante un escenario similar al del 2014, en el que, como vemos, hay bajas, sí, por los 2 bandos, pero es que en el 2014 murieron 66 soldados israelíes frente a los 2.310 palestinos. Por lo tanto, creo que en este conflicto hay 2 partes, pero sin duda no son iguales, no se miden de la misma forma. Bien. Cristian, quiero escuchar tu visión, tu versión. Lo que vimos hace unos días fue la escalada más violenta entre Israel y la Franja de Gaza desde la horrible guerra del 2014, pero también un acuerdo de cese al fuego muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Israel se rindió y dijo, está bien, alto al fuego. ¿Qué pasó? Bueno, primero en los cuarteles sionistas están reconfigurando, digamos, sus estrategias para la siguiente ofensiva. La ofensiva continua, por supuesto, es una ofensiva eterna de 70 años. También ver cómo podían paliar mediáticamente esto, ya que es curioso,
ningún medio a nivel mundial, incluso más, es increíble esto, más los medios sionistas del propio Israel y los estadounidenses, los sionistas hablan más de lo que realmente ocurrió que los estadounidenses. Por ejemplo, siempre omiten que mataron, por ejemplo, a 2 personas el viernes pasado en las marchas de retorno. En el caso estadounidense, no, en el caso estadounidense dicen que fue una represalia, un ataque de las brigadas Al-Qassam, y modifican constantemente el discurso, ¿no? Pero esta pausa es justamente por este evento musical, espectáculo que va a ocurrir a nivel europeo. No sabemos qué hace Israel a nivel europeo, pero bueno, están ahí. Y por cierto, también justamente por la potencia de los misiles, muchos de ellos caseros, una tecnología muy rústica, pero incluso logró impactar precisamente territorio del ente sionista, territorio palestino ocupado. Es curioso, hicieron la introducción, que un misil de estos cuesta decenas de miles de dólares, los israelíes, y uno de estos misiles palestinos cuesta $1,000 o menos. Entonces estamos viendo cómo, sin tener un ejército regular, nacional, como es el caso palestino, porque si no se lo permiten obviamente, puede defenderse y puede causar serias bajas por parte del enemigo, ¿no? Entonces creo yo que al mismo tiempo que están reconfigurando su ofensiva para atacar próximamente a Gaza, y que es la primera ofensiva después de la elección del criminal de guerra Melikowski, alias Netanyahu, también están reconfigurando su ofensiva mediática. Recordemos que está pronto a salir este llamado Tratado del Siglo, que más o menos ya se han empezado a filtrar ciertas cosas, y vemos, por ejemplo, que le van a llamar Nueva Palestina, ese es el proyecto, que es exactamente lo que sería una subordinación totalmente colonial por parte de Israel, y que Palestina busque justamente aceptar esa subordinación. Pero lo más curioso dentro de estas filtraciones es ver cómo, por ejemplo, el presidente Al-Sisi de Egipto ha traicionado totalmente la causa, no voy a decir panárabe, pero por lo menos de hermandad de este discurso público que tienen con el pueblo palestino, ¿no? Es totalmente falso y cínico e hipócrita lo que está pasando. Entonces esta pausa tiene un motivo principal, lo repito, es reconfigurar su estrategia mediática y reconfigurar su estrategia bélica a nivel de campo, ¿no? Porque realmente Palestina lo que pudo hacer en esta contraofensiva, porque esta es una contraofensiva, todo comienza el viernes, es lo que omiten, y a partir del sábado, con la represalia justamente palestina, pueden causar muchas bajas, ¿no? Entonces Israel no se lo espera nunca. Lo mismo ocurrió con la guerra del Líbano en la década pasada. Justamente Hezbollah logró ganar esa guerra. Oye, entonces, Cristian, pero Israel dice que su cúpula de hierro, esta famosa cúpula de hierro, está diseñada para misiles más poderosos, porque pues los hechos caseramente pues no los puede detener. ¿Por qué? Mira, creo que la mejor analogía podría ser, digamos, tenemos un gran halcón, no sé, alguna ave gigantesca, un cóndor andino, y ese cóndor andino está buscando presas, digamos, más pequeñas, pero no tan pequeñas como una abeja. Entonces, los palestinos lo que hacen precisamente es eso, lanzar cientos de miles de pequeños misiles que no pueden ser detectados por el sistema de cúpula de hierro, y estos grandes misiles incluso no pueden atacar tantos pequeños proyectiles que son lanzados desde Gaza. Entonces, es lo que el presupuesto bélico estadounidense sionista no está esperando, que no está listo para una guerra de guerrillas. Oye. Por eso cuando hay un desembarco de tropas mandan tropas a Israel, siempre van, digamos, en las noches, un número pequeño, porque realmente no están preparados para una guerra a gran escala. Pero Cristian, si la franja de Gaza está sitiada y está en un secuestro permanente, donde no les dejan pasar alimentos, medicinas, combustibles, ¿cómo es posible que tengan cada vez mejores misiles o más misiles? Porque el ingenio humano no termina, y más cuando estás en resistencia por alguien que quiere exterminarte por completo. Recordemos solo una cosa, la resolución 3743, si no me equivoco, de Naciones Unidas, creo que es a principios de los 80, en el 82, dice que cualquier país bajo el ataque de una potencia colonial tiene la obligación moral de responder ese ataque, y no hay sin ninguna pena por parte de una organización internacional. Entonces Palestina está haciendo lo propio para justamente sobrevivir. Bien, a ver, Beatriz, ¿querías decir algo antes de que te pregunte cosas? Sí, además señalar solo una cosa a lo que mi compañero ha comentado, y es que es la primera vez en 4 años que Israel ha retomado de nuevo los asesinatos selectivos, y esta vez lo ha hecho asesinando al líder Ahmed Hutari. Además, Israel está intentando llevar a cabo una estrategia
digamos, de intentar desmembrar la cúpula de Hamas, que es una estrategia, por otro lado, absurda, porque es que no va a poder acabar en ningún momento, aunque lo consiguiera, con un movimiento miliciano, con un movimiento ideológico. Ya se intentó en 1992, cuando el líder de Hezbollah, Abbas Mousavi, fue asesinado, y hoy en día tenemos un Hezbollah más potente que nunca, más fuerte que nunca, liderado por Hassan Nasrallah. Por lo tanto, este intento de Israel de, pues bueno, acabar con un movimiento, entrar en Gaza, comenzar otra vez con los asesinatos selectivos es completamente inútil. Oye, Beatriz, el primer ministro de Israel discute con su gabinete una invasión militar, como tú decías. Yo te pregunto, ¿estará calculando bien las cosas? ¿Qué significaría un ataque de este tamaño contra la Franja de Gaza? Bueno, un ataque de este tamaño contra la Franja de Gaza supondría volver al escenario otra vez de 2014. Creo que es algo totalmente negativo para el gobierno israelí, aunque ya hay datos. De hecho, el ejército está preparando una ofensiva terrestre con 3 unidades de infantería, 2 de ellas ya están sobre el terreno, como bueno, un teniente coronel del ejército israelí ya ha declarado a los medios, y por lo tanto este escenario supondría el peor, tanto para los gazatíes como para el gobierno de Israel. Este conflicto es un conflicto que dura en el tiempo, es un conflicto de desgaste, y no hay que olvidar que la opinión pública ya está bastante cansada, a pesar de que bueno, los medios de comunicación, los gobiernos en general apoyan al gobierno de Israel, pero sin duda pues bueno, acabar o intentar acabar con un movimiento mediante la violencia no es la mejor solución. La única solución factible a día de hoy para Gaza es levantar el bloqueo. Es la única solución que podría asegurar un mantenimiento de la paz o de la estabilidad, por lo menos, y el inicio de unas negociaciones que sean factibles. Y, de hecho, este paso a la tregua en esta última ocasión de la ofensiva que ha durado 2 días ha sido, por cierto, por parte de los palestinos, no ha sido ni siquiera por el gobierno israelí. Por lo que vemos que bueno, hay voluntad por una de las partes, pero parece que por la otra no, y parece que la parte israelí no está calculando realmente el efecto que esto puede tener para su propio gobierno. Bien. Cristian, la ONU alerta que para el próximo año, para el 2020, habrá tanta pobreza y tanta escasez de todo que la vida en la Franja de Gaza será imposible. Pero también estudiando las imágenes en el asesinato selectivo que hizo Israel disparando desde el cielo a un funcionario palestino que iba manejando en su coche, yo vi un coche casi de lujo, último modelo. Pregunta, ¿qué tan deteriorada está en realidad la situación en Gaza? Bueno, hay un sector importante de la clase, digamos, dominante, gazatí, y también en Cisjordania, pero en un nivel mucho menor, que recibe ayuda directa, digamos, de ciertas potencias que en este momento podrían incluso declararse enemigas de la propia Palestina, ¿no? Cada vez se han ido alejando mucho más. Hay subvenciones por parte de varios estados al pueblo palestino. Israel las ha frenado, por supuesto. Tenemos el caso catarí, que es el más emblemático. Sin embargo, sigue entrando dinero, generalmente, ni siquiera dinero vía un banco, sino casi en especie, casi dándolo. Esto entra vía Egipto, ¿no? Entonces ciertos partidos, la cúpula del partido de Hamas, un sector de ella, no toda, tiene todavía influjo por parte de los saudíes. Entonces de ahí viene esta supuesta riqueza, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que el resto de la población palestina, por supuesto, vive en esas condiciones. La ONU dice esto, que en los próximos meses el nivel de vida en Palestina se va a desplomar, pero bueno, si creen que esto es vida, lo que ocurre en Gaza, no sé en qué planeta viven. Recordemos que en Gaza son, si no me equivoco, 2 millones de personas, un espacio de 360 kilómetros cuadrados. O sea, realmente es un gueto, es un campo de concentración, al mismo nivel, incluso tal vez más deplorable que el gueto de Varsovia, el cual, por cierto, muchos de los generales más ancianos del ente sionista formaron parte, ¿no? Entonces, hablando justamente de eso, creo que es curioso ver cómo las potencias árabes, muy hipócritas y totalmente desfachatez, están permitiendo que el nivel de vida de Gaza se desplome y las agresiones por parte del ente sionista sigan, traicionando la lucha en Gaza, justamente vinculándose al ente sionista, llámese los petroemiratos del Golfo o la petromonarquía saudí, ¿no? Entonces vemos en los dos extremos, tanto en Levante como el sur de la península arábiga, vemos una agresión por parte de 2 de las potencias más ricas de la región, y el caso de, por ejemplo, Arabia Saudí del Orbe, contra los países más pobres, ¿no? Yemen, el país más pobre del Orbe, siendo destruido por parte de los saud, y el caso palestino siendo destruido por el ente sionista, con total silencio por parte del gobierno de Egipto,
absoluto, con total silencio por parte de los emires del Golfo y por supuesto de Mohammed bin Salman. Entonces, es un escenario funesto, sin embargo, lo vuelvo a lo mismo, el pueblo gazatí sigue resistiendo. Bien. Beatriz, te hago esta pregunta que se me hace muy curiosa. A ver, una de las exigencias de Hamás es que Netanyahu no dejó que Qatar transfiriera $20 millones a la Franja de Gaza, porque de hecho parecería ser que los usó Netanyahu porque les prometió todo antes de las elecciones, ganó y después se olvidó, ¿no? Y ahora Qatar, pero no va por ahí la pregunta, y ahora Qatar anuncia que enviará más dinero, $480 millones más hacia la Franja de Gaza. Yo te pregunto, ¿por qué Qatar está tan interesado en enviar dinero a los palestinos? Bueno, como sabemos, Qatar es un estado que está enfrentado ahora mismo a Arabia Saudí, ¿no? Entonces, de alguna forma... Arabia Saudí, entonces de alguna forma pues bueno, tiene una causa en Palestina. Arabia Saudí hace un año, si no me equivoco, el príncipe Mohammed bin Salman fue el primer estado árabe en mostrar su apoyo y solidaridad al pueblo israelí, bueno, sugerir que los palestinos tenían que abandonar la idea de un estado, ¿no? Fue algo realmente sorprendente para todo el mundo árabe y bueno, sinceramente creo que el hecho de que Qatar esté apoyando ahora mismo a los palestinos y en especial a Hamás responde pues bueno a esta confrontación directa con Arabia Saudí, bueno, una ayuda estratégica. Al final es el enemigo, ¿no? Que el enemigo de mi amigo, pues bueno, el amigo de mi enemigo es mi amigo. Y bueno, sin duda creo que al igual que Turquía, que también apoya a los palestinos, son movimientos estratégicos que se realizan en la zona. ¿Quién impide la paz, Beatriz? Y que, bueno, da la sensación de que en algunos momentos se olvida un poco, pues bueno, que no es una cuestión únicamente de estados, de poderes fácticos, de grupos, de organismos. Hay muchísimos civiles que están dentro de Gaza, que están sufriendo. Hay muchos civiles que no apoyan a ningún bando, simplemente quieren únicamente vivir y no pueden vivir en Gaza. Entonces, bueno, creo que eso es lo que deberíamos de poner realmente en relevancia y en el foco, ¿no?, de los medios de comunicación, que estamos ante el mayor campo de concentración del mundo y nadie está haciendo nada. Bien. Cristian, la última pregunta. ¿Quién impide la paz para ti? Y si existe la posibilidad de alguna rama secreta de Israel que le deje tener armas a los gazatíes para que siempre estén en violencia. Esa es una. Y la dos, en un mes, no sé por qué, si es estrategia o no, después de Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, Donald Trump anunciará el llamado acuerdo de paz del siglo diseñado por su gran cuñado judío Jared Kushner. ¿Qué se espera? Por favor. Solo una cosa rapidísimo, hablando de Turquía, lo mencionaron, justamente se puede ver la conflagración y el cisma entre Qatar y Turquía por la hermandad musulmana y el wahabismo con Arabia Saudí, ¿no? Por eso justamente Israel va directo contra Anadolu, sabían perfectamente dónde estaba la agencia de prensa. Pero bueno, concretamente, quien fomenta la guerra es precisamente Estados Unidos, y justamente es en Ramadán porque justamente Trump se quiere ver como un nuevo, guardando las distancias y más que porque estás en Irán, como un nuevo Ciro el Grande, se quiere ver como el pacificador de lo que está ocurriendo en Levante y concretamente en Palestina, ¿no? Por supuesto es una estrategia publicitaria totalmente hipócrita y totalmente nociva para los intereses palestinos. Todo está justamente construido para satisfacer por completo al ente sionista y para afianzar su expansionismo en la zona, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento, creo que el pueblo palestino, más allá de esa pobreza extrema en la que se vive en Gaza, creo que tienen el derecho a defenderse con lo que sea necesario y por donde entre las armas y donde sea posible. Sean piedras, sean misiles, sea cualquier tipo de cosas. No estamos hablando de una guerra simétrica, estamos hablando de una guerra de defensa por la supervivencia del pueblo palestino. Entonces creo que lancen misiles, que lancen piedras, que hagan lo que sea necesario, porque el mundo no va a ir a ayudarles. No se permite la ayuda multinacional, ni siquiera en cuestiones armadas, en cuestiones alimentarias, en cuestiones de salud. No se puede. El pueblo de Gaza está solo y está aislado. Es, digamos, una isla en medio de un país que los ha traicionado, Egipto, y un ente sionista que los quiere destruir. Nadie los ayuda, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Rusia, ni China, ni nadie. Gracias, Cristian. Gracias, Beatriz. Gracias. Un saludo grande a los dos. Buenas noches. Sí, ¿querías decir algo, Beatriz? Rapidísimo. Beatriz. ¿Querías decir algo? Sí.
No, ya no. Gracias. Bueno, yo cierro con esto. Mire, nada es coincidencia, nada, en la política. Entre menos sepa el pueblo, pues es mejor. Más campo de acción hay para los poderosos. La escalada de violencia en la Franja de Gaza que vimos, la amenaza de Israel, el portaaviones nuclear de Estados Unidos que se dirige aquí hacia Irán, las sanciones estadounidenses, todo es un rompecabezas gigantesco donde se inventa y se reinventa el mundo mismo. El asunto es no perder de vista quién y cómo jala los hilos que cada vez son más invisibles. Armas de quinta generación entre el ciberespacio y la electricidad que quiere dominar las almas y las mentes. Mañana aquí un día crucial para Irán, para Oriente Medio y para Estados Unidos. El presidente Rouhani hará un anuncio que Washington en este momento está tratando de descifrar. Mañana nos vemos.